Vale, hola, buenas tardes. Ahora ya no podemos contar. Ahora ya. Bueno, gracias por tu noble acción de ir conduciendo, te lo agradezco mucho. Tus compañeras también te lo han agradecido seguro. Gracias a todos por venir, por pasaros un día más por aquí, por ser feliz invitado, que esto siempre es precioso. Acordaros que estábamos en una situación un poco compleja debido a que ayer la clase se terminó con una locura en vuestra cabeza que ya llegaba un momento que ya no entendíais de qué estábamos hablando. Entonces, hoy vamos a retomar la situación desde ayer y voy a intentar explicarlo de una forma más con paciencia, de forma que podamos sacarlo un poquito más sencillo. ¿Vale? Venga, lo primero. Fijaros en que ayer hablábamos que uno de los elementos que podíamos tener bastante en cuenta es cómo obtener la frecuencia cardíaca máxima en un paciente, ¿vale? Sobre todo para trabajo de resistencia. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, lo que decíamos es que para intentar ir a conseguir esta frecuencia cardíaca máxima, teníamos un método que podríamos considerar directo, que es, lo meto en una prueba de esfuerzo, le pongo un pulsómetro y a ver dónde llega, pero eso lo tiene que hacer un médico. ¿Vale? Ahora es cuando llega la pequeña controversia. ¿Un preparador físico puede hacer pruebas de esfuerzo en laboratorio? Legalmente, ¿eh? ¿Un médico puede hacer pruebas de laboratorio, pruebas de esfuerzo máximo en un laboratorio? Sí. Es un médico, ¿no? Vale. ¿Un preparador físico puede hacer pruebas de esfuerzo máximas en un laboratorio? Legalmente. Si no es un paciente. Si no es un paciente. ¿Qué quiere decir si no es un paciente? Bueno, es una. Si no tiene patologías, no tiene problema. Pero los CAFES también trabajan con pacientes que quieren mejorar su capacidad vital forzada, por ejemplo. O sus capacidades de resistencia. Y no dejan de ser clientes o pacientes. Que al fin y al cabo, tanto monta tanto. Entonces, ¿pueden legalmente hacer pruebas de esfuerzo? ¿Sí o no? ¿Quién vota que no? ¿Quién vota que sí? Vale, pues hemos ganado, chaval. Somos la hostia. Si me gusta, Villarreal de Power. Los CAFES sí que pueden hacer pruebas de esfuerzo máximas en laboratorio. ¿Un fisio puede hacer pruebas máximas en laboratorio? ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? Hemos vuelto a ganar los de Villarreal y el de Lleida. Muy bien. No pueden hacer pruebas de esfuerzo. ¿Sabéis cuál es el matiz con los preparadores físicos? El matiz con los preparadores físicos es que pueden hacer pruebas de esfuerzo máximas en laboratorio solo para el análisis del rendimiento deportivo. Pero el rendimiento deportivo da igual que sea con un deportista de élite que con una persona de la calle que le voy a hacer un trabajo de salud. Lo que nunca puede hacer un CAFE es diagnosticar. El diagnóstico es propio de los médicos. Si hay algún CAFE que sabe
analizar patrones dentro de los resultados de una prueba de esfuerzo si creo que puede haber una patología, debo sugerir al paciente, en estas sugerencias sutiles, que vaya a visitar a un médico para poder hacer ese análisis. Los fisios no pueden ni siquiera hacer la prueba de esfuerzo. ¿Vale? No pueden. Entonces, deben hacer caso a la información que llega desde el área médica o desde el área de cambio. A partir de aquí, una prueba de esfuerzo máxima sería la prueba para intentar obtener la frecuencia cardíaca máxima. Y mi pregunta es, ¿eso siempre es así? La prueba para conseguir la frecuencia cardíaca máxima siempre es una prueba de esfuerzo en laboratorio. ¿Sí o no? Pero no puedes trabajar la frecuencia cardíaca máxima en un laboratorio. Hombre, si no saben la competición, eso no también puedes arribar a superar esta frecuencia máxima, ¿no? Podrías. Pero a laboratorio también. Porque si tú tienes la dieta desde el correr y tal, la mete te irá en un kilómetro que sigue. Va en pocas ganas, como tal. Bueno, de hecho quiero que sepáis que desde hace un mes y medio tengo un artículo publicado que podéis entrar en PubMed a buscarme, donde me cargo las pruebas de esfuerzo de laboratorio más utilizadas en España en relación a baloncesto masculino amateur. Es decir, los jugadores de baloncesto, las demandas que tienen los jugadores de baloncesto amateur durante la competición no son cubiertas por las pruebas de esfuerzo en laboratorio. Pero es que ahora mismo tengo en mis manos los datos analizados de pruebas de esfuerzo habituales en chicas de balonmano femenino amateur y tampoco son representativas de las demandas durante la competición. Con lo cual, problema serio. ¿Vale? Para poder obtener la frecuencia cardíaca máxima, lo mejor siempre es someter a estímulos reales al paciente. Pero claro, ¿esto con quién lo podemos hacer? Con pacientes, por ejemplo, de fisioterapia deportiva. Pero si vamos a gente que está sufriendo ictus o gente que ha sufrido patologías bastante más serias, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no llegamos a ese nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente que ha sufrido un ictus, gente que ha sufrido un problema patológico serio, el siguiente paso, ¿cuál es? Empezar a trabajar las capacidades cardiopulmonares. Dentro del trabajo de esas capacidades cardiopulmonares, ya os estuve explicando ayer cuál sería el inicio del tratamiento, que sería una espirometría y un trabajo de fisioterapia respiratoria. Y una vez tengo eso, pueden suceder varias cosas. Porque aquí yo tengo que empezar con un trabajo de resistencia. Y aquí es donde viene el marrón. ¿Vale? Aquí yo puedo
Para obtener ese valor, yo puedo. De forma objetiva, puedo aplicar la frecuencia cardíaca máxima que me transmite el médico. ¿Por qué? Porque normalmente después de una situación de ictus no te van a venir con una prueba hecha por un preparador físico, sino que te van a venir con una prueba de esfuerzo hecha a nivel médico. ¿Vale? Cuando yo tengo esa situación, la otra opción que tengo es, si no tengo ese valor, o como fisio, lo derivo al médico para que el médico me haga la prueba, o aplico la variable menos objetiva. ¿Qué sería la menos objetiva? Sí, 220 menos la edad. Esa sería la que a mí menos me gusta, pero si no tengo nada, eso es lo mejor. ¿Vale? A partir de aquí, yo trabajaría con dos premisas. Primera premisa. Porcentajes en función de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y estos serían los primeros que utilizaría? No. No. ¿Qué utilizaría? Utilizaría el segundo principio. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio es la fórmula de Carbonell, que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de reposo y el porcentaje de actividad que queremos realizar. ¿Vale? Creo, si no me equivoco, ¿vale? Aplicaríamos la fórmula de Carbonell. ¿Qué nos daría la fórmula de Carbonell? Pues la fórmula de Carbonell, como veis, es frecuencia cardíaca de entreno es igual al porcentaje de intensidad al que yo quiero trabajar por la frecuencia cardíaca de reserva más la frecuencia cardíaca de reposo. Muy bien. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reserva? La frecuencia cardíaca de reserva es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. En este caso, 178 menos 74, la frecuencia cardíaca de reposo igual a 104 latidos por minuto. Entonces, a partir de hacer ese cálculo, aplicaría Carbonell, y una vez tengo aplicado Carbonell, lo que me da es
que si yo quiero trabajar entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, lo que me da es lo siguiente. Frecuencia cardíaca de entrenamiento partido frecuencia igual a porcentaje de intensidad por frecuencia cardíaca de reserva más frecuencia cardíaca de reposo. Con lo cual hago los cambios necesarios y me da 126 latidos por minuto. Y si calculo el de 60, 136 latidos por minuto. Por tanto, cuando yo quiera trabajar a una intensidad del 50-60%, tendría que estar trabajando en un rango entre 126 y 136 pulsaciones por minuto a nivel de resistencia del paciente. Haga lo que haga, y obviamente no voy a decir la frase en español, aquí tiene que haber pulsómetro y pulsioxímetro. Siempre. Medidas de seguridad. Siempre. Una vez tengo eso, el entrenamiento inicial de la primera vez que tienes al paciente, ¿cuál sería? Trabajo aeróbico de baja intensidad, tratando de alargar lo máximo posible ese entrenamiento. ¿Vale? Una vez ya he conseguido alargar ese entrenamiento, puedo ir metiendo situaciones de intensidad. Ojo, porque si analizamos a través de la frecuencia cardíaca de reserva, en porcentajes bajos, la frecuencia cardíaca de reserva es mayor que la frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, en porcentajes elevados, la frecuencia cardíaca de reserva es más pequeña que la frecuencia cardíaca máxima. Con lo cual, ¿qué estamos limitando cuando utilizamos la frecuencia cardíaca de reserva? ¿Puedes repetirlo de los porcentajes? Sí. Cuando yo trabajo y calculo los porcentajes en frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? A porcentajes bajos, los valores de la frecuencia cardíaca de reserva son más grandes que la frecuencia cardíaca máxima. A medida que voy aumentando esa frecuencia cardíaca, esos porcentajes, la frecuencia cardíaca de reposo es más pequeña que la frecuencia cardíaca máxima. Lo hago rápido.
100% de la frecuencia cardíaca máxima por 104. 104. Más 74, 178. Posiblemente la frecuencia cardíaca de esa persona sea más alta que 178. Porque aquí, al tener en cuenta la relación existente con la frecuencia cardíaca de reposo, ¿vale? Salud. En esta resta de aquí, lo que estoy haciendo es disminuyendo el rango. Con lo cual, ¿cuál es mi consejo? Empezar trabajando con la frecuencia cardíaca de reserva, porque supondrá una frecuencia cardíaca mayor al inicio, y a medida que vamos llegando a niveles del 70-80% de la frecuencia cardíaca de reserva, pasarnos a la frecuencia cardíaca, al porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. ¿Te tengo perdido? Vale. ¿Esto lo tienes claro? Es una grandeza, ¿vale? No tiene más dificultad que eso. Entonces, yo a través de ahí, lo que estoy limitando es la frecuencia cardíaca por debajo y la frecuencia cardíaca por encima. Por encima de 74 y por debajo de 178. A partir de ahí, que eso sería la frecuencia cardíaca máxima que ha marcado el paciente, yo lo que hago es venirme a trabajar en frecuencias bajas, 50-60% de la frecuencia cardíaca de reposo, que es un valor más alto que si utilizase el porcentaje de frecuencia cardíaca máximo. Porque tienes en cuenta la frecuencia cardíaca de reposo. Por ejemplo, si esto fuese 200 menos 50, sería 150. 100% de 150 más 50, 200. ¿Vale? 50% de 150, 75. Y 50, 125. Si tú calculas el 50% de la frecuencia cardíaca máxima, 100. ¿Ahora sí? Ahora más. Vale. Con lo cual, a partir de la frecuencia cardíaca de reserva, trabajaríamos con los pacientes cardíacos. ¿Vale? Y a partir de ahí, jugaríamos a una cosa que veremos más adelante, a través de esos parámetros que tenéis ahí puestos. ¿Cuáles son esos parámetros? Fijaros, una intensidad moderada estaríamos hablando de 40-59% de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Y vigorosa estaríamos hablando de entre el 60 y el 89% de frecuencia cardíaca de reposo. Si estoy por encima del 90, es máxima. ¿Vale? Entonces, a través de todos estos parámetros, con estos niveles de seguridad y con esa dinámica, ¿sí?
aparece un concepto que se llama HIIT and HIIT. High Intensity Training, que sería como el siguiente escalón después de hacer un HIIT, High Intensity Interval Training. ¿En qué consiste un HIIT o un HIIT? Consisten en una cosa que se llama entrenamiento polarizado. Quiere decir que voy a pasar de actividades de un nivel de intensidad moderado bajo, como podría ser una frecuencia cardíaca de reposo de 40, 45, 50%, a actividades muy vigorosas, llegando a alcanzar niveles cercanos al 75, 80, 85, incluso en algunos casos 90 de la frecuencia cardíaca de reserva. Para los que venís de entrenamiento, yo solo hay uno y vosotros ya lo habéis visto. Trabajo R1 y R3. R3 normal, R3 plus, R4 y R5. Y sudo completamente de R2. Esos son niveles de intensidad del deporte, no os preocupéis. Sudo de R2. No lo hago. Entonces, ¿cómo lo preparo? Sesiones 20, 45 minutos, que básicamente podrían ser lo que trabajemos aquí cuando yo trabajo, si son 30, 60 minutos al día moderados y 20, 60 minutos vigorosos, lo que hago es una mezcla de ambos y en esa mezcla de ambos me quedo pues aproximadamente con 25, 45 minutos de trabajo entre moderado y intenso. Y lo que hago es montar una situación en la que tengo una actividad moderada, paso a una actividad vigorosa, vuelvo a la moderada, paso a la vigorosa, vuelvo a la moderada, paso a la vigorosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dura la vigorosa? Pues la vigorosa puede durar de 20 o de 15 a 60 segundos. ¿Y la moderada? Pues la moderada entre 2, 4, 5 minutos sin problemas. Muy bien. ¿Qué hablábamos ayer? ¿Qué hablábamos ayer? Ayer hablábamos que la fórmula de Carbonell la tenéis clara. ¿La puedo borrar? Estoy flipando, ¿eh? Ya os había dicho que hoy la clase iba a ser intensita. Vale, necesitáis 2-3 minutos de leer lo que habéis escrito, asentar y en 2 o 3 minutos seguimos. Sí. High Intensity Interval Training. ¿Vale? 2 minutitos y continuamos, pero es necesario que hagáis el esfuerzo de releer y de entenderlo, porque ahora me voy a meter ya en parámetros fisiológicos, con lo cual aquí ya se va a complicar un poco. Chicas, necesito que os pongáis ahora focus y que lo entendáis. ¿Vale? Leerlo todo, dudas que tengáis, preguntad y vamos ajustando. Y a partir de aquí, despeguemos como cohete que vaya a Marte.
¿Sí? ¿Ya? ¿Seguro, eh? ¿Sí? Chicos, chicas. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Es un tema numérico. Es porque en los valores bajos lo que estás haciendo es sumarle la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces tu porcentaje de partida no es el 0, sino el 74. ¿Es frecuencia cardíaca de reposo o de reserva? De reserva. Frecuencia cardíaca de reserva es el porcentaje de trabajo que tú quieres por la frecuencia cardíaca de reserva más frecuencia cardíaca de reposo. Cuando tú pones el reposo, tú sí calculas a través de la frecuencia cardíaca máxima tu porcentaje. Imagínate que la frecuencia cardíaca máxima es 200. Tú tienes 200. ¿Tu porcentaje desde dónde aparece? Desde el 0. Cuando tú calculas a través de la frecuencia cardíaca de reserva, como le sumas la frecuencia cardíaca de reposo, esto es igual a tu 0. Con lo cual los porcentajes son más altos que si los calculas hacia aquí. Pero ojo, porque en los últimos porcentajes, al subir la frecuencia cardíaca máxima, puede generar que la frecuencia cardíaca de reserva te dé unos valores más bajos. En cuanto a porcentaje, no en cuanto a valor absoluto. ¿Me estoy explicando? No os preocupéis, borrad esto, olvidaros. Pienso que sí. Tengo que hacer solamente los cálculos para entenderlos. Vale. Pero todo tranquilo. Vale, ¿puedo estar tranquilo? Yo el concepto es que me parece solamente raro. ¿Cómo? No pongas nada de estos porcentajes y este punto en concreto y somos amigos. Ah, vale, vale, entonces nos vamos a llevar bien. ¿Me pagáis una cena en el sitio ese? ¿Cómo se llama? En el que debo, ponemos un potente todos. Un pote y ya está. Por cierto, al final Ayer, secreto ibérico con patatas fritas. Y hoy, pizza. Y ya tengo separado y ya tengo otra vez todo los kilos es que ¿Qué has dicho? nosotros Ayer, secreto. Pero secreto, pero 450 gramos de secreto, ¿eh? Y cayó, ¿eh? O sea, no estuve sin miramientos. O sea, y estuve buscando un entrecot o un chuletón. Bueno, el problema está en que yo fui a consumo allí en la rotondita pequeña y aquí no había chuletón, había chuletilla. Y para cogerme y gastarme chuletilla, yo quería un chuletón de kilo. Desde esos huevos a 16, 17 de kilo, ¿no? Más o menos. Vale. Vale. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Esto va a funcionar en una gráfica que más o menos va a ser de este palo.
Iba a decir, parecen jorobas de camello, pero seguro que alguno hace alguna broma, entonces como se está grabando la clase, mejor no decirlo. ¿Vale? ¿Eh? No sé nada, ¿qué dices? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí estoy trabajando a un 45% de la frecuencia cardíaca de reserva y cuando llego aquí a lo mejor estoy trabajando en un 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Vale? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema radica en... ¿Os acordáis que ayer lo voy a hacer más grande para que lo podáis ver desde detrás y que me permita escribir por el medio? ¿Os acordáis que hablábamos de la diferencia entre ¿qué te pasa? ¿Os acordáis que hablábamos ayer de esto y de la diferencia entre recuperar por aquí, por decirlo de alguna manera, y recuperar por aquí? ¿Vale? ¿Qué nos sucedía? Cuanto más era capaz de venir hacia la izquierda, mejor recuperación tenía el paciente. Con lo cual, yo podía averiguar a través de la frecuencia cardíaca que mi paciente estaba mejorando. Sí. ¿Cómo? Analizando la pendiente de la curva. ¿Cómo se analiza la pendiente de la curva? No te hablo de la chica de la curva, que eso es otra historia. Te hablo de la pendiente de la curva. Correcto. Está bien, ¿sabes? Sí. Está bien. Pues subiendo mucho la intensidad, la frecuencia cardíaca y luego haciéndolo hacer el reposo. Y, o sea, me refiero a esto. Cuando está recuperándose, pues se le hace intentar más temprano. ¿Qué fórmula debo aplicar para conocer la pendiente de una curva? ¿Vale? Esto sería el sumatorio del área que habría aquí. Pero para calcular la pendiente, lo que hago es algo tan relativamente sencillo como incremento de frecuencia cardíaca partido por el incremento del tiempo. Como normalmente el tiempo 1 a partir del que vamos a analizar va a ser igual a 0, solución, incremento de la frecuencia cardíaca partido por el tiempo sub 2, la duración entre el tiempo sub 1 y el tiempo sub 2. Y así puedo calcular la pendiente de la recta. ¿Vale? Cuanta más pendiente, si es así es malo, cuanta más pendiente tenga esa recta, mejor. ¿Por qué? Porque antes va a volver a la base y antes voy a poder aplicar un segundo estímulo. Recordar que lo que va a hacer mejorar a nuestro paciente es la aplicación de estímulos de alta intensidad. Cuantos más estímulos de alta intensidad sea capaz de soportar,
mejor rendimiento va a presentar el paciente. Estamos muy matemáticos hoy, no sé, pero es importante. Normalmente el tiempo de origen siempre es T0, sería en este caso. T0 lo que termina dando es el incremento del tiempo y lo divides. ¿Esto está más o menos claro? Ahora sí, luego cuando estudiemos ya veremos, ¿no? ¿Sabéis el problema? No, me... ¿Sabéis el problema? ¿Habéis visto esto en los apuntes explicado así? ¿Qué has dicho? Sí. A ver, me he pasado media hora explicándotelo para algo, ¿sabes? ¿Cómo nombrarlo? ¿Tiempo de recuperación? ¿Qué? Sé que hemos hablado media hora sobre el tema, pero ¿qué sería el tema del tiempo de recuperación? No, esto es la relación de por qué aplico, con qué criterios aplico un modelo HIT o HIIT y con qué criterios de recuperación y por qué y cómo puedo analizar esa recuperación. Y qué es lo que a mí me interesa hacer para generar esas ventajas. Pero habrá un problema matemático. Hombre, por supuesto. Tenemos que calcular cosas. Sí. Un coche sale de Madrid a 25 km/h. ¿Cuál es la sensación? Mientras un autobús sale de Cuenca a 312 km/s. ¿Dónde se van a encontrar? En Fuencarvilla. Ah, todo pasa en Nueva York. Que cuando era de Pamplona. ¿En qué coges apuntes? El Excel, tampoco, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Vale. ¿Lo habéis entendido todo? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Claro, claro. ¿Cafés? ¿Sí? ¿Cuál? Lo de las rectas. Es que eso es física. Yo lo que he aplicado ahí es física. Vale. Entonces. Ojo porque como ponga la fórmula de cuál de las siguientes es la fórmula adecuada para calcular la pendiente de una recta y por tanto
saber la recuperación de nuestros pacientes? Se mueren. Si la puedo usar, no saber. Yo no lo voy a hacer. No, ¿verdad? Vale. Si no se responde, no se Correcto, si no se responde, no se falla, así me gusta. Esto se hace así o no se hace, ¿vale? O sea, vale. Esto vendría a ser lo que es la parte de las fórmulas. Y ahora vamos a hablar, nada, una diapositiva de lo que vendría siendo las recomendaciones de la ACSM de actividad física para personas sanas, que sería, siendo extremadamente optimistas, el ejercicio que debería de hacer un paciente cuando terminamos de hacer la rehabilitación. ¿Sí? ¿Qué debería de hacer? Pues debería de hacer a nivel de trabajo aeróbico, el trabajo de fuerza ya lo veremos, al menos 3 días a la semana de actividad. Si podemos hacer 5 días, mejor que 3. ¿De qué intensidad? Pues estaríamos hablando de que sería de una intensidad moderada del 40 al 59% de la frecuencia cardíaca de reserva, que ya la hemos calculado con anterioridad. Y si es vigorosa, entre el 60 y el 89% de la frecuencia cardíaca de reserva. Se recomienda entre 30 y 60 minutos al día, unos 150 minutos a la semana, de ejercicio moderado. ¿Qué te pasa? Pregunta. Pregunta. Porque yo me puse en canal y preguntaba si al final se tiene que hacer. Ah, no. Si entras a hablar de paz. Que tengo la. Tranquilo. Yo te lo o ejercicio moderado, o sea, o 20-60 minutos al día, unos 75 minutos de ejercicio vigoroso, o una mezcla de ambos. ¿Vale? Se recomienda el trabajo aeróbico continuo e intermitente, pero en el que intervengan la mayor cantidad de musculatura posible. Por ejemplo, ¿dónde interviene más musculatura? ¿Corriendo o en bici? ¿Corriendo o nadando? Ojo, Bueno, también tendríamos que decir crawl y correr normal. En los dos ejercicios tenemos a lo mejor en brazos más movilidad en natación. Pero al estar en una posición horizontal, ¿vale? Sería más intenso correr que nadar a un mismo nivel de intensidad, por decirlo de alguna forma. Pero tienen que caminar, Yo estoy caminando. Me perdute. Por de 6 kilos y digo que es tonto queréis, pero hasta que siga algún club, técnica me queda. si arribes als UPS, passa tu. No, no, si arriba el seu pes, estic en una caixa de tigre. No sé, però si jo estiguera com tu en 1,88 m o 1,89 m, pesant el que tu peses, segurament. Igualment és que mirar de costat pa veure, o sea, algo així.
Un elemento clave de esta tabla es que es mejor hacer 5 días a la semana 30 minutos que 3 días a la semana 50 minutos. ¿Vale? Es mejor hacer un poquito cada día que no algo más 3 días a la semana. Aquí tenemos 6 métodos para conseguir la frecuencia cardíaca. El método tradicional de no tengo aparataje y me pongo los dedos en el cuello. El método de la pulsera random que acabas de sacar, tengo tantas pulsaciones por minuto. Un profesor que no creo que conozcáis, que se llama Gerson Garrosa, que es de aquí de la casa, pero da clases en CAFE, hizo un estudio donde se puso un pulsómetro de muñeca, un pulsómetro de brazo, uno torácico y uno en el tobillo. Hizo el mismo ejercicio y luego valoró la frecuencia cardíaca. En relación al torácico, que se consideró el bueno, por decirlo de alguna forma, pérdidas entre el 12 y el 25% de calidad de la toma en diferentes partes del cuerpo. Con lo cual... Normalment això molesta molt aquí. Per què? No sé, és que he sentit dir que és millor a la muñeca, a les dones, perquè pues, tens els pits i tot això i és millor. Però... És més còmode. ¿Més cómodo? ¿Cuál? A córrer. Pero si tenéis lo mejor que puede utilizar en la vida para aguantar el pulsómetro. Tengo eso, tengo el top. No sé, jo no vull provar mai. Hay que incluirlos. Tenemos que diseñar una línea roja con pulsómetro incluido y ya está. Mira, para deportes como la rítmica, sí que puede ser un problema porque las niñas rotan por encima del pecho y entonces les pueden clavar. Para deportes colectivos, ya te digo yo que es todo psicológico. En baloncesto, lo primero que hice fue ponerle los pulsómetros, que eran unos tochos de pulsómetros así del 2011, así alargados de sunto, con la correa puesta y metidos con velcro, con tops que les regalé a las jugadoras. Les compré tops, les regalé 2 tops a cada una, con sus respectivas tallas y todo lo que ellas pidieron, y luego les cosí un velcro. Y entonces el pulsómetro llevaba el velcro, el positivo, y el top el negativo. Primera prueba en el día que se los pusieron por primera vez un mes antes de empezar el estudio. Pegaros de hostias. Codazos, golpes, al pecho, entre ellas, evidentemente. Dolor cuando se pegaban en el pulsómetro. Cero. Se hacía dolor la que pegaba, no la que recibía, porque la que pegaba contra algo duro. Solución. A partir del segundo entrenamiento, se lo pusieron durante 3 meses todos los santos entrenos. No hacía falta ni que les dijese nada. Yo los tenía allí preparados, los cogía, se los ponía y correr. San Pérez de Ribes. Balonmano femenino. Balonmano, otra cosa no, pero contacto, todo lo que queráis y más, ¿no? És que jo ara penso, jo tiro molt de planxa. Són los que no elles. Primer día que se lo pusieron. Que me molestas, que no sé qué, es que no sé cuántos, es que no sé qué más. Llega la media parte, me voy al vestuario, primer partido de liga, de la temporada que sube. Me meto en el vestuario y les digo, ¿realmente os molesta tanto o es porque el partido vais perdiendo de 1? Se terminaron todas las quejas. Metieron un 4-0 de salida en el segunda parte. Se ha terminado de molestar los pulsómetros y ellas llevaban su top con el pulsómetro debajo y luego otro top con el GPS aquí arriba.
un ultra wideband de interior, ¿vale? Un dispositivo de posicionamiento local interior. Tirándose, llevándose hostias, cogiendo las otras, tirándolas al suelo, están levantándose. Y el pecho realmente lo que hace es proteger al pulsómetro. Porque aunque no os deis cuenta, tenéis cierta tendencia a respetar ciertas zonas de las rivales. Bueno, excepto la del Barça que va tocando, ¿sabes? Pero con las que yo jugaba, con las que hice el estudio, no hubo ninguna queja en plan de es que me ha pegado en el pulsómetro. Ningún problema ni medio. De hecho, el pulsómetro es una pastillita así. Llevas la banda puesta, pero es una pastillita así. Y la banda te la acomodas a la presión del top. Si el top aguanta el pecho, aguanta el pulsómetro seguro. O sea, tampoco tiene más complicación que eso. Incluso ellas llevaban la petaca del GPS aquí detrás. No pasa absolutamente nada. Top. Esto que veis aquí, bueno, lo de la imagen de abajo a la izquierda son pulsómetros acuáticos. Llevan wireless y son capaces de mandar señal a distancia. Luego, los pulsómetros torácicos con la información al teléfono, que eso es lo que tenemos todo el mundo ahora mismo. Y lo otro es un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿vale? Los electrocardiogramas médicos tienen 12 derivaciones y es el que te hacen a nivel médico para evaluar la frecuencia cardíaca. Esto vendría a ser lo que os he pegado antes la tabarra de los test de laboratorio, pero realmente lo mejor son pruebas de campo y esta prueba es la reflexión que os he hecho antes con los informes médicos y eso sería todo lo que tiene que ver con frecuencia cardíaca. Es decir, todo lo que habéis visto en pizarra es parte de lo que vamos a ver después y cómo vamos a empezar a trabajar nosotros para hacer tanto la parte de resistencia como la parte de fuerza. El perfil hormonal lo pongo como no propio de los fisioterapeutas, debido a que sí que lo podéis utilizar, pero para pacientes que vamos a tener en hospitales no es lo habitual que vamos a solicitar. ¿Vale? No lo vais a solicitar para saber si está más o menos cansado. Lo mismo ocurre con la concentración de metabolitos. No creo que le midáis el lactato en vuestra vida a ningún paciente en un hospital, a no ser que el médico quiera hacer una prueba específica de esfuerzo con lactatos para no sé qué. Pero si hay que hacer una prueba específica con lactatos, ¿quién la va a hacer? El médico. Con lo cual los fisioterapeutas tampoco tenemos mucha salida en ese campo. Y el otro es la percepción subjetiva de esfuerzo, que ya la conocéis, ¿vale? Que ya os estuve hablando de ella y la tenemos en la otra asignatura, con lo cual tampoco tiene más complicación que eso, ¿de acuerdo? Nos permite obtener la frecuencia cardíaca de toda la sesión, ¿vale? Y ahí tenéis un ejemplo de RPEs de cada una de unos entrenamientos que hicieron. Cómo la podemos graficar y evaluar. Y a partir de aquí pasaríamos a el último concepto que vamos a ver hoy, que es un concepto clave, pero que la gente tiene olvidado, que es el concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación entre el tiempo de trabajo
y el tiempo de descanso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta relación lo que va a permitir saber es cuánto tiempo estoy trabajando realmente dentro de una sesión de fisioterapia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le mando a 10 repeticiones de este ejercicio, me las hace en un minuto y yo no vuelvo a mandarle ejercicio hasta dentro de 5 minutos, aparte de ser una negligencia como fisio, ¿cuál sería la densidad de ese entreno? 1, 4. Es decir, 1 minuto trabajando, 4 minutos descansando. ¿Vosotros creéis que vuestros pacientes se merecen ir a una sala de rehabilitación a invertir 1 hora y media de su tiempo y que de esa hora y media su nivel de aplicación práctica real estemos hablando de un 0,2? Que de los 100 minutos que puedes estar allí solo estés haciendo ejercicio 20. Os invito a que vayáis a un entrenamiento de niños con 2 cronos. Uno, cuando el entrenamiento empiece, le dais al crono. Cada vez que el niño le dais y lo dejáis hasta que se acabe. Cada vez que el niño que queráis analizar, uno, participe, está haciendo una acción de real, le dais al clic y cuando pare, está haciendo un descanso activo, vaya a beber, esté el entrenador hablando, esté parado en una fila, esté tal, le volváis a dar lo paráis, cada vez que haga eso lo paréis. Fliparíais del tiempo que les hacemos perder a nuestros deportistas en un entrenamiento de 1 hora y media. La densidad de los entrenamientos de niños pueden estar por debajo del 0,3. Y luego la densidad de una competición de fútbol puede ser aproximadamente 0,45 o algo así. Si yo entreno a 0,3, luego ¿cómo quiero rendir a 0,45? Con nuestros pacientes es lo mismo. Si mi paciente viene a la sesión y tiene una densidad de 0,3, luego, ¿cómo le digo, vete a andar a tanta intensidad 40 minutos? Es imposible, porque la densidad de una marcha aeróbica es 1. Si lo tengo acostumbrado a trabajar en 0,3, ¿cómo luego le aplico una densidad de 1 a alta intensidad o a cierta intensidad? Si tiene que aplicar una densidad de 1, ¿qué es lo que hará? Disminuir la intensidad. ¿Y si disminuye la intensidad nos interesa? No. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué pasa con los descansos? Pues que tienen diferentes terminologías. Tenemos un descanso de recuperación, que sería un descanso regenerativo de tipo completo. En deporte hablamos de una recuperación completa cuando supera los 3 minutos. En salud, una recuperación completa podríamos estar hablando perfectamente de 4 o 5 minutos sin ningún tipo de problema en pacientes con problemas respiratorios. Si solo es una serie de ejercicios de fuerza con menos de 1 minuto o cambiando y alternando ejercicios, podemos hacerlo prácticamente sin descanso. ¿Vale? Pausa. Descanso incompleto que está implícito en la carga de entrenamiento. Por ejemplo,
Eso sería, si yo estoy haciendo mal una tarea y estoy creando filas, cada vez que la persona está en la fila, eso es una pausa, porque él está en la fila, no está haciendo absolutamente nada. ¿Sí? Los tipos de descanso pueden ser descanso pasivo, descanso activo, cambio de actividad, también se considera descanso, y procedimientos externos como una sauna, contraste, frío, masaje, cosas de estas así más chulas. Esto sí que, de repente he dicho masaje y ha hecho todo el mundo. Esto sí, todo. ¿Vale? Esta sería la fórmula. Si realizamos 30 segundos de trabajo con 1 minuto de descanso, la densidad sería 0,5, porque sería 1,2, básicamente. Este componente, unido al volumen y la intensidad, permite inducir sobre el carácter extensivo o intensivo. Estos serían los porcentajes de densidad que se considerarían dentro de cada tipo de ejercicio. ¿Vale? Esto sería más del área de deporte, porque nosotros no lo aplicaríamos tanto, pero nos puede servir como información. Y a partir de aquí, hoy lo dejaríamos, terminaríamos ahora con una reflexión y una serie de preguntas y empezaríamos la planificación, ¿vale?, de la rehabilitación a partir del próximo jueves. ¿De acuerdo? Entonces, si me disculpáis, cierro la grabación y nos quedamos con unas pequeñas reflexiones, preguntando dudas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?